de barrabasadas que nos exhiben sirva para algo. La apuesta es que no nos va a servir. Y es doble contra sencillo, es más triple contra sencillo, que no nos va a servir. Pero tiene que ver con lo que yo al principio les dije. Los derechos son dinámicos y especialmente están marcados por las transiciones políticas, por los cambios políticos, por los cambios de sistema o de régimen. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque siendo, como les acabo de mencionar, el cambio algo natural en el derecho, esta nueva realidad jurídica en México nos obliga y de alguna manera nos está llevando como operadores del derecho, nos obliga a asumir todo este cambio como retos que van a estar involucrando al gremio jurídico, por supuesto, que van a estar involucrando a las instituciones y que deberían involucrar a la sociedad principalmente. Y eso nos va a llevar a entender que quizá el gran déficit que tuvimos para llegar a este punto es que nunca construimos una cultura cívica, una cultura constitucional y una cultura de legalidad acorde con lo que pretendíamos ser. Un Estado que transitaba a la democracia. Nos dormimos en nuestros laureles y lo vamos a tener que entender quizá con estudios de antropología jurídica o de antropología política que nos expliquen el ser nacional mexicano. ¿Cómo somos los mexicanos? Además de agachados, ¿cómo somos los mexicanos? ¿Por qué tendemos a estirar la mano para que papá gobierno nos solucione todo? ¿Por qué queremos que venga alguien a ser nuestro caudillo, nuestro salvador, nuestro gran Tlatoani? Porque ese ser nacional se ha construido y de alguna manera ha hecho que esa cultura cívica, constitucional, de legalidad o hoy convencional sea, por tanto, no necesaria. Eso nos llevaría entonces a iniciar nuevamente una discusión informada. Pero una discusión informada difícilmente se puede dar en el contexto actual. De acuerdo con algunos indicadores básicos, el 90% de lo que leemos en nuestros dispositivos móviles es basura. Es decir, o es información falsa, o es información no relevante, no pertinente o no oportuna. Porque lo que requiere una discusión informada es precisamente información pertinente, oportuna y veraz, ¿verdad? Entonces, la mayoría de lo que vemos en nuestros dispositivos móviles no cumple con ello. ¿Cómo transitamos en este escenario a esa discusión pública informada? Y por tanto, ¿cómo transitamos a lo que se requiere para entender estos cambios sin que nos sintamos en este momento tan abatidos, decir, no, ya se acabó este país, ahora sí ya no hay nada que hacer, o tan eufóricos que digan, y ahora sí se acabó la corrupción, cuando sabemos que eso solo pasa en la mente de algunos, ¿verdad? Y nunca en la realidad. ¿Cómo construimos ciudadanía? ¿Cómo caminamos hacia una mejor calidad de la democracia que tanto ha costado construir en este país? Son preguntas que se quedan ahí, que deben de servirnos para reflexión, porque festejamos estos 156 años de la creación de los estudios jurídicos en el estado de Guerrero. Pero, ¿y eso qué? ¿De qué sirve, les decía, el derecho si no está de alguna manera logrando satisfacer las grandes necesidades públicas? ¿Para qué ser abogado en un contexto donde lo que más se violan son los derechos humanos en el día a día? ¿Para qué creer en ese derecho como baluarte de libertades, de igualdad, de justicia, si es exactamente lo contrario lo que veo en el escenario público, lo que veo en el día a día? Son preguntas retóricas. La siguiente. Voy a cerrar trayendo a colación otra vez a Eduardo Couto. El primer punto de su decálogo, dijimos, era estudia. El derecho se transforma constantemente.
Si no sigues sus pasos, serás un poco menos abogado. Y el segundo, piensa, ¿sí? Porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Pero el cuarto punto es lucha. Y decía Eduardo Couto, tu deber es luchar por el derecho. Pero cuando encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con un ciclo de preguntas que quieran formularle al ponente. Por favor, levanten su mano. Buenos días, doctor. Mi nombre es Saúl Gante. Primero que nada, felicitar a nuestra universidad por estos 156 años que ha formado a muchos profesionistas aquí en Guerrero. Felicitar al doctor Tony, como mejor lo conocimos, por este tipo de actividades, este tipo de conferencias que han pasado, y felicitarlo a usted. No dejo de admirarlo, soy su seguidor, tengo algunos de sus libros. Híjole, con lo que dijo tengo dos preguntas, pero primero me voy a hacer la primera y ya me contesta la segunda, por favor. De acuerdo a lo que expuso históricamente a las transformaciones históricas, jurídicas que ha vivido nuestro país, no me voy a ir hasta los mexicas. Yo creo que del siglo XX, desde que era el PRI, el PAN, y hoy que es Morena, y de acuerdo a todos los elementos que nos dijo de la desaparición de la oposición, este paternalismo que se logró hacer actualmente, ¿cree usted que este gobierno vaya encaminado a esta nueva política de autoritarismo? Háblese de él. A mí me llama mucho la atención lo que primero que hizo es pegarle al Poder Judicial, porque ellos tienen las dos cámaras y el Ejecutivo, pero es lo que más me llama la atención. Y la otra que usted lo dijo, porque mi tema es el derecho a los animales, ese peligro que va a existir. Yo reconozco que el doctor Garza, y creo que está ¿cómo se dice? Pues está un rezago legislativo, porque no se ha hecho lo demás después de que se hizo lo del reconocimiento de la Constitución, creo que en el 2014, en los derechos de la naturaleza. ¿Cuál va a ser ese peligro si viene la reforma que ya se aprobó del 3, 4 y 73, que habla sobre los animales y que específicamente habla de la protección de los animales? Tiene que aparecer la ley en 180 días después de la reforma. Y sí me gustaría, porque lo dijo muy preciso. Gracias. No lo dejé impreciso, que no era el tema de esta charla, pero sirve que lo ampliamos. Uno, miren, el tema del autoritarismo no es nuevo. Les acabo de decir que el partido hegemónico de 1929 prácticamente al 2000 mantuvo ese modelo autoritario. De hecho, uno de los grandes temas que nosotros hemos de alguna manera revisado fuera del derecho es el tema del autoritarismo, y lo vemos desde otros ámbitos. Los feminismos, por ejemplo, enfatizan mucho ese modelo autoritario, ese modelo patriarcal y demás, y es algo que de alguna manera se contesta por sí solo. ¿Quiénes son los que están en Morena? ¿Son extraterrestres? No, ¿de dónde vienen? Del partido autoritario. O sea, no le busquen tanto. O sea, ¿de verdad podemos cambiar de un día para otro? ¿Podemos cambiar solo porque nos ponemos un chal azul y ya no vamos a cargar el chal amarillo? No. Quiero que entiendan que la mayoría de nosotros pensamos que efectivamente hay un gran cambio. No hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de siglas, hay un cambio de titulares. El autoritarismo, les acabo de decir, está más que presente en el modelo mexicano. ¿Por qué? Porque forma parte de ese ser nacional. Y el autoritarismo
está muy arraigado junto con otras prácticas. Yo siempre llamo a colación el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no empezó ayer, antier, no, es un tema que viene desde lejos. Muchos dicen, no, viene desde los españoles. ¿A poco? ¿No habría corrupción antes? Porque si vemos códices y demás, encontramos que también entre los indígenas mexicas había corrupción. Los cochtecas se aprovechaban de los lugares donde pasaban. O sea, no, es que tenemos que entender claramente que nosotros utilizamos referentes, parteaguas, de aquí para allá no cuento, pero de aquí para acá ahora sí es lo bueno. Pero esos son ficticios, no existen. En el caso del autoritarismo, está en el ser nacional. Lo tenemos muy arraigado y tiene que ver, insisto, con qué pretensión tenemos nosotros respecto del poder. ¿Para qué usamos el poder? Pues lo utilizamos como lo han descrito aquí en el ámbito público, con una visión patrimonialista. ¿Qué significa? Que una vez que llegó al poder, mío, mío, mío. Y por eso yo lo relaciono en el ámbito de la idiosincrasia de la corrupción en México. Es, a mí no me des, nomás ponme donde hay. El que no tranza no avanza. La ropa sucia se lava en casa, no hay que morder la mano que te da de comer, no hay que patear el pesebre. O sea, al final del día hay una idiosincrasia de la corrupción arraigada culturalmente. Aunque le tire piedras a Peña Nieto, o sea, es cierto, la corrupción tiene un componente cultural. Que decidamos que estructuralmente hay una explicación distinta, que bueno, pero depende de quién está haciendo el estudio. Entonces, sí entendemos eso, sí creemos que hay un autoritarismo que es de alguna manera innato en este momento a la construcción de este ordenamiento jurídico. O sea, tantas normas, y es como en el derecho electoral. El derecho electoral, había una forma de aprovecharse, la bloqueábamos en la legislación electoral y los partidos o actores políticos encontraban otra forma de evadirlo. Y entonces íbamos a ver quién iba más adelante. Y el derecho nunca ha ido adelante. El derecho siempre ha ido a la saga. El derecho siempre va atrás. La dinámica social, la dinámica política siempre le gana al derecho. Y nos podemos rasgar las vestiduras, pero los países más avanzados, democráticos y demás, también se conceden indultos como se lo concedió Biden a su hijo. O sea, no hay que centrarnos en una visión ideológica y de principios nada más. Hay que entender la construcción cultural de lo que es el derecho. Y en ese sentido, para mí sí, hay muchos rasgos de autoritarismo por una razón muy simple, porque no ha cambiado el modelo político. Y es más, creo que se hace más evidente, digamos más descarnado, porque el PRI había aprendido ¿a qué? A disfrazar las cosas. Aquí no se están disfrazando las cosas. Es así brutalmente directo contra ti y me vale lo que digas, si burlo la ley y hago lo que quiero, no me va a pasar nada. No ha cambiado el modelo. No ha cambiado. Está ahí presente ese autoritarismo. Ojo, el problema es que ese autoritarismo pueda transitar a un modelo todavía peor. Les dije, el totalitario. Y respecto del biocentrismo, el gran peligro que tenemos es que a quién le va a corresponder todo eso. Miren, este país siempre debería tener un ojo en el pasado, pero por alguna razón no nos gusta la memoria histórica. Y eso nos condena a repetir las cosas, a repetirlas, les digo, una y otra vez. Este estado, con un personaje que se llamaba José Francisco Ruiz Massieu, sacó una ley de protección de los animales. Ya nadie se acuerda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía? Prohibía distintas manifestaciones como las peleas de perros o simplemente que se dañara a otro animal. Pero ahí estuvo. ¿Cuándo se cumplió? ¿Para qué quieres más leyes entonces? No es un tema de la ley, es un tema cultural. Porque si nos retrotraemos, pues ¿qué creen? Desde Maximiliano tenemos leyes protectoras. Todos los socialistas, cuando llegaron al poder, Salvador Alvarado en
Yucatán, Manuel Diegues en Jalisco, sacaron leyes que buscaban proteger a los animales. Ojo, con otros términos, no se hablaba de proteger a los animales, se hablaba de proteger al animal humano. Decía que debían prohibirse las corridas de toros, las peleas de perros, las peleas de gallos, porque llevaban a la barbarie al hombre, llevaban sí al nivel más bajo al hombre, es decir, a ver esa masacre o esa muerte, esa pelea como algo natural, siendo que no era natural. Pero ahí está, desde 1915, los primeros gobiernos socialistas en México pues establecieron esas leyes, nunca se cumplieron. La Ciudad de México en 1920 dictó un reglamento para prohibirlos. Nadie se acuerda en este país. ¿Por qué? Porque no hay una memoria histórica. Por eso recuerdo a José Francisco Ruiz Massieu, la ley estuvo y es más, está vigente. Está vigente. ¿Quiénes la cumplen? Porque eso tiene implicaciones, por ejemplo, en los rastros. Pues, ¿cuántos años lleva Acapulco sin rastro? ¿Por qué los rastros? Porque ahí se sacrifican los animales para consumo humano. Entonces, hay un enorme peligro porque la mayor carga, ¿quién le va a corresponder? A los municipios. ¿Y sabes cuál es la autoridad más disminuida económicamente en este país? Los municipios. ¿Y saben lo que va a pasar? Nunca se va a cumplir con la ley. Metámoslo a un aspecto educativo, un aspecto cultural y las cosas cambian. Y la mayoría de nosotros no está generando conciencia, ni ecológica, ni biocéntrica, ni nada por el estilo. Estamos durmiendo en nuestros laurelos y hacemos artículos que nadie lee solo para cumplir con prescripciones pretendidamente administrativos científicas. Pero ¿dónde está el impacto real? La Universidad Autónoma de Guerrero pone el énfasis en esta incidencia social. Pero la incidencia social, lo que yo veo que significa salir, plantar 2 o 3 arbolitos y tomarse una foto. ¿Los van a volver a regar cuándo? Lo más seguro es que no vayan. No, entonces estamos enfocando mal las cosas. No queremos más leyes, no queremos mejores leyes, no, queremos más conciencia. Por eso les digo, queremos debates informados, queremos que entre nosotros haya una discusión que se base de verdad en esa información que nos ayude a cobrar conciencia y transitar a un cambio. Pero de nada sirve que yo hable de los animalitos desde mi escritorio, pero no salga allá afuera con quienes eventualmente sí requieren conocer de lo que yo estoy diciendo. Y ese es uno de los grandes temas que tienen todos los teóricos del biocentrismo. Están las bibliotecas llenándose de libros, llenándose de artículos, pero allá afuera no hay una cultura o una conciencia así biocéntrica. Y los pocos que lo hacen alejados de la academia, porque sí hay las organizaciones civiles. Entonces, sí es un trabajo que yo les digo, requiere volver a asumir todo esto como retos de la sociedad, de las instituciones, pero especialmente del gremio jurídico, de la profesión jurídica de nosotros. Si no trabajamos de manera coordinada, no hacemos nada. Esa es nuestra conclusión. A 156 años de tener estudios jurídicos aquí en Guerrero, no hemos hecho el gran cambio. Tanto que hace exactamente, como se ve el tiempo, 17 años, yo me acuerdo que en algún discurso que di, dije, es una gran paradoja, miren. El estado de Guerrero tiene escuela de derecho aquí, escuela de derecho en Acapulco, la extensión en Chilapa, la extensión en Tlapa, la extensión en Iguala, la extensión en Tecpa, la extensión en Ometepec, próximamente en Cruz Grande. Estamos sacando abogados como en tortillería. ¿Pero qué creen? Guerrero, con todos esos abogados, es uno de los estados donde más se violan los derechos humanos. ¿De qué sirvió todo ese conjunto de abogados? Guerrero es uno de los estados que mayor número de normales tiene. Desde la rural de Ayotzinapa, las públicas y las privadas. Sacamos una cantidad impresionante de maestros.
Guerrero sigue siendo de los estados con más alto índice de analfabetismo real y funcional. ¿De qué sirven los maestros? Y voy al tercer punto que mencionaba en ese discurso. Guerrero ha tenido, desde José Francisco Ruiz Massieu del siglo pasado, leyes de protección del entorno ambiental, porque además tenemos una biodiversidad impresionante en Guerrero. Quienes han recorrido el estado lo saben, esto es impresionante. Pero es el estado donde menos se protege el ambiente, con todo y esas leyes, con todo y esa constitución. Las paradojas para nosotros son más que evidentes. En temas de derechos humanos, estamos hasta abajo con todos los abogados. En temas del derecho a la educación, con todo y todo estamos hasta abajo. Y con protección de la naturaleza, de la biodiversidad, estamos hasta abajo con todo y los avances que se han logrado. Entonces, ahí está y va a seguir estando si es este problema. El tema de que hacemos solamente un trabajo para nosotros. Nos aplaudimos entre nosotros. Pero el reto es que el gremio jurídico salga. ¿Sabemos hacerlo? No lo sabemos hacer. Tenemos que empezar. Tenemos que, de repente, salir de la comodidad de estar en este caso Chilpancingo, e ir a cuántas comunidades rurales tiene Chilpancingo. Es como en Acapulco. Pregúntenle a los profesores en Acapulco, ¿sí?, cuántas comunidades rurales tiene Acapulco. La mayoría a veces ni sabe que Acapulco tiene muchísimas comunidades, más de 100 comunidades rurales, como Chilpancingo, y algunas sumamente alejadas. Esto no es Chilpancingo y ya, no. Chilpancingo es mucho más grande que la capital, que este espacio urbano, es mucho más, con una biodiversidad impresionante, porque además Chilpancingo pertenece a la sierra, a la región sierra, y la región sierra es la región más devastada, pero también es la región donde prácticamente se produce o surge el 70% de los recursos hídricos del estado. El 70% del agua viene de allá. Entonces, imagínense si no tenemos que crear conciencia. Bueno, ¿de dónde se alimenta la mayoría de los chilpancingueños? Con Milteni. Milteni era como el referente hasta después que se hizo lo de Jahuizotla. Entonces, empezar a pensar en todo ese entorno ya es una necesidad si de verdad queremos, más allá del discurso, más allá de la alabanza académica de que, oigan, quiero decirles que Guerrero tiene la mejor constitución. No, salgamos allá. Y entonces empecemos con acciones. Una de las primeras cosas que yo les digo a mis alumnos cuando terminan las clases y dejan el montón de botellas de basura, ¿qué son ustedes? ¿Niños de primaria u hombres y mujeres de verdad comprometidos ya con su ciudad? Porque si son ciudadanos, el ciudadano se compromete primero que nada con su ciudad. Olvídate del Estado, de la nación, no. El ciudadano es de la ciudad. Y si no quiere a su ciudad y tira la basura, no sirve para nada ese ciudadano. Pero eso significa crear una conciencia. Conciencia que no se construye desde las leyes. Porque las leyes, ya vimos, no han sido ni la solución, ni lo van a ser. Sería mi opinión. Muy rápido para no abusar del tiempo. Me centro en unas palabras o frases clave. Nos decía de una transición, nos habló ahorita de memoria histórica y de que inició con el tema de las matemáticas aplicadas al derecho y salió mi corazoncito matemático. Pregunta, cuando nos habló de esta cuestión del fascismo y todo esto, ¿llevó algún crecimiento a la nación, a Italia, a Alemania? Pensando en a qué nos va a llevar las reformas, ¿no? Si hubo algún beneficio. Y esta transición pues no es de la noche a la mañana, como ya nos confirmó ahorita. Si mis cuentas no me fallan con lo que puso ahí, entre 15 y 20 años, y como sé que me encanta la historia, me gustaría saber en promedio, si se pudiera hacer, qué tanto tarda esa transición o qué tanto ha tardado esas transiciones. Y
cuáles son los indicadores con los cuales medimos si realmente funcionó o no. Y a la pregunta que usted nos hizo hace ratito de si van a servir o no las reformas, yo le agregaría a quién le van a servir. Y hasta ahí le dejo porque tengo aquí un montón más. Bueno, por supuesto que hay beneficios. El gran tema es a qué costo. Yo no me voy lejos. Un régimen autoritario. Porfirismo en México, antes de transitar al porfiriato. El porfirismo, una visión del liberalismo, ¿sí?, tiene dos vertientes: un liberalismo que tiende a lo social y un liberalismo que tiende a lo económico. Porfirio Díaz hizo de este país una potencia. Nadie duda que este país en 1910 era una potencia mundial, con la mejor infraestructura en términos de vías de comunicación, telégrafo, ferrocarril, y usted recordará que precisamente se terminó la carretera hasta Chilpancingo con Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué le vemos de mal al autoritarismo? Que una persona se perpetúe de 1884 a 1911. ¿Qué le vemos de mal? El costo. El costo fue, sí, logramos despegar como una potencia económica, pero el costo fue los derechos de la mayoría, ¿sí?, de los campesinos, la mayoría de los indígenas, como un costo mundial. Si me preguntas por los regímenes totalitarios, el nacionalsocialismo está presente. Ustedes recorren Alemania y muchas de estas carreteras fueron construidas por el régimen nacionalsocialista. ¿Por qué? Porque la mejor manera de incentivar la economía era el gasto público. Les doy trabajo a todos, ¿qué vamos a hacer? Carreteras, órale. ¿Qué vamos a hacer? Darle trabajo a la gente. O no darle dinero. Darle trabajo a la gente. Los regímenes fascistas, el régimen nacionalsocialista, se va a caracterizar por eso. De lo que se sentían orgullosos era de lo que se había hecho. No en balde, todavía cuando se dicta la Constitución italiana, la República Italiana se constituye como una república democrática fundada en el trabajo, en el laboro. ¿Por qué? Porque creían de aquella visión fascista que centraba todo en la dignidad del trabajo, que se podían hacer grandes cambios con el trabajo. Pero esos regímenes sí tuvieron una visión. Vamos a los otros regímenes totalitarios. Rusia, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con sus famosos quinquenios, ¿verdad? ¿Tuvo beneficios? Sí, nadie lo duda. ¿A qué costo? ¿Cuántos millones, oposición, fueron eliminados? O sea, sí hay beneficios, siempre va a haber beneficios, porque no hay ningún estado que impida que la vida continúe. Sea totalitario, sea autoritario, sea democrático, la vida continúa. La gente sigue casándose, sigue enamorándose, sigue teniendo hijos. Bueno, salvo el caso de China, ¿verdad? Que decían la política de población de uno, ¿verdad? Y que ahora está teniendo efectos también devastadores. No hay mujeres en China. O sea, es un porcentaje altísimo de hombres que dicen, pues, ni modo de irnos de aquí a buscar, aunque sea a otro país. Allá están muy raros en América, pero hay que ir a América. Así como nosotros decimos todos los chinos son iguales, se dice no, todos los latinoamericanos son iguales. Son políticas, sí, que siempre van a tener un costo. Un costo. Y esos costos son los que no discutimos. En el derecho no discutimos costos políticos. ¿Por qué? No queremos contaminarnos con lo político. Pero tiene un costo político sacar al ejército a la calle. Y tiene un costo político ahora regresarlo. ¿Y quién quiere pagar los costos? ¿Por qué? Porque es un gran tema que al final del día está dentro de esta misión. Entonces yo sí considero que tendríamos que preguntarnos no solamente por los beneficios, sino el costo de todos esos beneficios. Porque al final del día, otra vez estamos pensando en un tren Maya, y vayan ustedes a ver en qué otros trenes, pero eso ya lo había hecho Porfirio Díaz. En los años del desmantelamiento de ese Estado que tenía empresas, Estado empresario que tenía empresas de todo tipo, pues lo veíamos hasta mal. ¿No? ¿Para qué queremos
seguimos pagando ferronales, seguimos pagando la mayoría de empresas del Estado que tenían obligaciones de seguridad social. Seguimos pagando todo eso. Lo que pasa es que muchas veces no nos metemos al presupuesto para ver en qué se está gastando el dinero. Pero ahí están los costos. Y van a seguir. Pero bueno, habéis hecho otra pregunta. Lo de los indicadores y la temporalidad promedio. ¿De qué? ¿De los regímenes? Para esa transición. No. Para la transición como tal, solo necesitas un año. Recuérdate que en el caso de Hitler, llega como canciller, al año siguiente es Führer, y al año siguiente ya no hay nada de oposición. Del 33 al 35 se consolidó totalmente. ¿De qué depende? Pues de la posibilidad de controlar a los factores reales del poder. Si tú controlas esos factores, lo demás es suavecito, como mantequilla. Entonces, la mayoría también debe entender que los procesos en México a veces ni nos damos cuenta, hasta que estamos ahí no nos damos cuenta. Entonces sí tenemos que analizar, y por eso ponía las características del antiguo régimen: presidencialismo exacerbado. Eso ya no existe, ¿verdad? ¿Existe? No, señor. Manejo corporativo, no hay. Control de los otros, pues, mismo, o sea, no ha cambiado. La misma gata, nomás que revolcada. Ahí está. Por eso, dice, pues, vamos a hablar del biocentrismo. Oiga, eso lo vienen hablando desde hace 40 años, nomás que no se han dado cuenta. Pero desde los 80 pues, hubo una gran discusión que no cuajó en nada. Quizá porque había otros intereses. Pero hoy a lo mejor hay interés, vende. O sea, porque al final del día, hoy las ideologías son productos y hay un mercado para ello. Y si lo empezamos a ver como mercado, y a lo mejor se ve feo, pero nos hacemos ricos. Muy bien. Agradecemos por su brillante disertación y vamos a otorgar el uso de la palabra a nuestro director, el doctor José Antonio Soto Sotero. Ya quedamos poquitos, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Sí, como debe ser. Primero lleno, Muchos son los llamados los que están Pues interesante la participación, todo el contexto que nos dio sobre estos temas de la reforma y cómo se coincide, ¿no?, el derecho. Precisamente nace muchas dudas, más lo que en las respuestas. Yo en algún momento me dije, no estaré quedando loco de pensar que el derecho no resuelve, pero cuando escucho aquí al maestro, digo, pues tiene razón, coincidimos, ¿sí? Pero digo yo, siendo un director, siendo un maestro de derecho, pensar que no resuelve. Y en los seminarios que compartimos, Cátedra de la Construcción de la Paz, Derechos de la Naturaleza, digo, oye, ¿cómo se va a llamar nuestro cuerpo académico? Metodología jurídica, derechos humanos y cultura de la paz. Y ahí está la respuesta, en la cultura, en la educación, y entonces vuelvo a replantearme. ¿Y qué? No venimos a compartir conocimiento, no venimos a demostrar esta cultura. Y si es cierto, estamos inmersos en un sistema, estamos inmersos en la meritocracia. Preguntaba, y la verdad yo escuchaba con atención, ¿por qué es el mexicano así? La pregunta yo la reduciría también a ¿por qué soy yo así? Imagínate que fueras el hijo de Porfirio Díaz. ¿Qué opinarías? Hoy latinoamericanos, hoy mestizos, indígenas, ¿y qué tal si fueras español? ¿A poco cambiaría tu forma de pensar? Entonces, ¿cómo se genera la cultura? Por eso decía yo que encontré más preguntas que respuestas. Y de estas conferencias, de estos libros que uno lee, son los más interesantes. Cuando nos seguimos preguntando,
el por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. Lo que sí estoy seguro es que esto que estamos haciendo es lo que nos toca hacer. Que nuestros alumnos aprendan a pensar, a reflexionar. No hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Si hubiera verdades absolutas, imagínense. Aquí, de alguna manera, sostengo y digo que la universidad, que la facultad de Derecho es de libre pensamiento. Bienvenidas todas las formas de pensar y de expresarse con los argumentos y fundamentos. Por eso, mi estimado maestro David Cienfuegos, quiero que le brindemos un fuerte aplauso y quiero entregarle un reconocimiento al doctor David Cienfuegos Salgado. Vamos a poner los lentes para leerlo. Por ser ponente en la conferencia magistral El impacto de las decisiones políticas en los ordenamientos jurídicos, caso Reforma Constitucional en México, en el marco del 156 aniversario de nuestra Facultad de Derecho. Un tema crucial para la comprensión de la relación entre el derecho y la política en México, al analizar cómo las decisiones políticas influyen directamente en la evolución y aplicación de los ordenamientos jurídicos, con un enfoque particular en la reciente reforma constitucional. Atentamente, el de la voz, y quiero también hacer la entrega de unas obras que producimos aquí en la Facultad de Derecho, aquí en los núcleos académicos, aquí en los cuerpos académicos, con maestros y también estudiantes. Queremos transformar la universidad, pero no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer de aliados como usted y cambiando una cultura sobre el buen vivir. Con mucho gusto. Y a mi maestro, el doctor Mauro Valdés Castro, le hacemos un reconocimiento también por ser organizador y moderador de esta conferencia. Los invito mañana vamos a tener otras verdades, vamos a tener al diputado Jacinto, los invitamos también, él va a venir a exponer también el tema de relevo generacional, políticas públicas para los jóvenes en el estado de Guerrero. Pues muchas gracias, nos vemos mañana a las 8 de la mañana a la conferencia.